ante todo, muchísimas gracias por la invitación y los felicito por la idea de recordar la Constitución de 1949 en relación con el constitucionalismo social latinoamericano en este momento. Mis más sinceras felicitaciones, gracias por ahorrar la presentación. Yo sé que soy un tipo absolutamente impresentable. Vincular el constitucionalismo social en este momento con la Constitución del 49 no es algo gratuito. Creo que tenemos que ver de dónde venimos para saber a dónde vamos. Y si no sabemos de dónde venimos, mal podemos orientarnos hacia el futuro. La Constitución del 49 puede ser criticada, puede ser observada, puede ser discutida, todo puede discutirse, pero lo que no se puede hacer es borrarla, porque eso es absolutamente insalubre para la vida de una nación. Borrar un pedazo de su historia es cortar el cordón de la historia, y al cortar el cordón de la historia dejamos de saber de dónde venimos, nos desorientamos. Creo que cualquiera sea la opinión que se tenga acerca de la Constitución del 49, cualquiera sea la opinión que se tenga acerca de las circunstancias de la Constitución del 49, realmente recordarla, ponerla sobre el tapete, devolverla a la historia, es hacer algo por la salud del pueblo argentino y por la salud de nuestra nación. Y hacerlo en este momento en que resurge el constitucionalismo social de nuestra región, es sumamente importante y trataré de demostrarlo en las pocas palabras que diré a continuación. El constitucionalismo social es latinoamericano, nació en América Latina y no nació por obra de ningún doctrinario, no nació por obra de ningún profesor, no nació en ningún gabinete, nació en la lucha. La primera constitución social del mundo es la Constitución Mexicana de 1917, que nace en la década trágica de México. Nace como resultado de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es la que marca el comienzo de la caída de lo que fueron nuestras repúblicas oligárquicas. Marca la caída de la República Oligárquica de Porfirio Díaz y a partir de ellas empiezan a demolerse todas las repúblicas que tenían constituciones liberales políticas, pero que se les había comido el liberalismo económico. Eran constituciones liberales con realidades cuasi feudales. Esa revolución que se llevó 1 millón de vidas humanas a lo largo de una década, esa revolución que de inmediato conoció una contrarrevolución terrorífica que fusiló al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Esa revolución que tiene líderes inmaculados como Emiliano Zapata, lleva el lema Tierra y Libertad a la Constitución, pero no lo lleva por acción de los diputados que en Querétaro representaban a los juristas, no, fueron los campesinos, fueron los diputados campesinos, los diputados obreros que le exigieron a los de formación jurídica que se incorporasen los principios sociales en la Constitución Mexicana del 17. Frente a la respuesta de los juristas que decían no, eso es cuestión de la ley, una Constitución no tiene que contener eso, eran los obreros y los campesinos diputados que decían no, los queremos en la Constitución, lo pusieron en la Constitución y así nació en el mundo el constitucionalismo social. De modo que más latinoamericano imposible. Después, sí, un par de años después, la Constitución de Weimar, la Weimarer Grundgesetz en 1919, de la cual Sampaio toma algunos elementos, la Constitución de Irlanda, de la cual, por cierto, proviene el famoso artículo 40 de la Constitución de 1949. Y bueno, después la guerra, la Segunda Guerra y la posguerra. La Constitución de 1949 es un producto
del Estado social generado en la posguerra. Estado social que en Francia se concreta en la Constitución del 46, en Alemania en la del 49, en Italia en la del 47. Italia en este sentido es uno de los ejemplos más interesantes. La Constitución de la República Italiana de 1947 se posibilita porque tres personas sensatas, una proveniente de la democracia cristiana, otra del Partido Comunista, otra del Partido Socialista, fueron capaces de sentarse y decir: vamos a evitar la guerra civil que estamos viendo en Grecia o la que estamos viendo en Yugoslavia, y vamos a hacer una república y vamos a hacer un estatuto. Hicieron la Constitución de la República Italiana de 1947. En ese contexto, en ese clima mundial, en esa generosidad que surge en la posguerra ante el horror de la catástrofe mundial, en esa tentativa de crear un Estado social donde los conflictos se pudiesen resolver más o menos pacíficamente y con un estatuto de por medio, un Estado social constitucional, ese es el clima en el cual emerge nuestra Constitución Nacional de 1949. Emerge en un momento en que en América Latina había movimientos de desarrollo autónomo. No creamos que los fenómenos nuestros son totalmente aislados. Y sobre todo tengamos en cuenta la conciencia regional y mundial en este momento. En aquel momento estos movimientos populares, estos movimientos de autonomía, de desarrollo autónomo, se encontraban en plena vigencia, por lo menos en los tres países más extensos de la región: México, Brasil, Argentina. Movimientos pluriclasistas, movimientos que pudieron tener muchos defectos y que pudieron cometer muchos errores, movimientos que a veces usaron una propaganda machacona que en definitiva resultó contraproducente, todo lo que se quiera. Pero en el balance final, si se amplió la base ciudadana en nuestra región, en América Latina, fue gracias a esos movimientos. Sin esos movimientos, no sé si muchos de nosotros y muchos de los estudiantes de esta facultad y de esta universidad podrían haber aprendido a leer y escribir. Y no sé si muchos de nosotros movimientos que muchas veces se han tratado de calificar como autoritarios, de identificar con los autoritarismos de entreguerras, y más específicamente se los ha pretendido calificar de fascistas. Si tomamos a los politólogos norteamericanos más recientes, nos van a enseñar que el fascismo tiene, o los fascismos tienen, dos características: el mito imperial y el racismo. Mito imperial en los movimientos de desarrollo autónomo de América Latina es absurdo, y el racismo, al contrario, realmente fueron todos ellos movimientos antirracistas que tuvieron que combatir fuertemente contra el racismo antimestizo y antimulato, porque los mestizos y los mulatos constituían su base popular y electoral. Si abrimos la Constitución de 1949, nos vamos a encontrar en su artículo 28, que es el equivalente del artículo 16, un dato sumamente interesante y no suficientemente puesto de manifiesto. Es la primera vez que en nuestro constitucionalismo surge una prohibición de discriminación racial. El artículo 28 dice: la nación argentina no admite diferencias raciales, prerrogativas de sangre y de nacimiento, etc.
La Constitución del 49 tenía elementos de garantías que tardamos muchos años en volver a tener, como el habeas corpus o como la casación, que ni siquiera la tenemos hoy a nivel nacional. Por cierto, pudo tener defectos, hay aspectos que son criticables, pero esta Constitución responde a uno de esos movimientos y representa un programa, un modelo de Estado que no solo incorpora los derechos sociales, sino que refuerza los derechos individuales. Lamentablemente, todos estos movimientos ampliaron la base de ciudadanía, pero la reacción contra esta ampliación de la base de ciudadanía real fue tremendamente cruel en todo el continente. Si a estos movimientos se les puede criticar algún abuso, este abuso llega al límite de la insignificancia ante las crueldades inenarrables y horripilantes de los contramovimientos que lo frenaron. En 1954 sonó en el Palacio Catechi de Río de Janeiro un balazo, y ese balazo resonó a lo largo y a lo ancho de todo nuestro continente. Se terminó el movimiento popular brasileño, se terminó el cardenismo mexicano, se terminó la etapa de los generales y empezó la etapa de los licenciados, y al año siguiente se bombardeó la Plaza de Mayo. Realmente se cerró la etapa generosa y se abrió una etapa de polarización de la Guerra Fría. La Constitución del 49 fue derogada en 1956 por un bando militar, por un decreto ley. En el decreto ley se decía que se la derogaba por un vicio formal originario, que no había sido ejercido el poder preconstituyente por la mayoría de los 2/3 del total de los integrantes de las cámaras. Hay una respuesta a ese argumento, fue el argumento que sostuvo en la Convención del 49 un inteligente radical, Moisés Levenson, injustamente olvidado, era un hombre progresista, y a ese argumento respondió Sampaio con un informe sumamente documentado. Pero lo cierto es que la falsedad de ese argumento se pone de manifiesto de inmediato. El mismo régimen de facto, que deroga por decreto la Constitución del 49, imputándole que no se había ejercido correctamente el poder preconstituyente, sin poder preconstituyente ninguno, sin un solo voto, convoca a una constituyente. Se atribuye, usurpa en forma total el poder preconstituyente. Y el pueblo argentino responde a la convocatoria a elecciones de una manera sumamente interesante. Con el partido mayoritario proscripto, la mayoría de los votos se divide entre votos en blanco y los votos al partido de Moisés Levenson, que impugnaba la convocatoria a constituyentes y que prometía dejarla en minoría y que cumplió. Vuelta rara de la historia. Pero esto es anecdótico. La Constitución del 49 está claro que no se deroga por esto. La Constitución del 49 se deroga claramente por el artículo 40. Se deroga por las disposiciones de carácter económico y fundamentalmente por la propiedad del subsuelo. Si algo hay
que llama poderosamente la atención y que no es casualidad sino causalidad, es que de inmediato el mismo régimen que deroga la Constitución del 49 inicia, sin tener deudas externas graves, sin tener urgencias, nos somete a los organismos financieros internacionales, a lo cual no hubiese podido hacer en vigencia del artículo 40 y del artículo 39 de la Constitución del 49. Ahí viene el origen de nuestra vinculación a los organismos financieros internacionales, que habrá de tener a partir de ese momento una historia sumamente triste. Por cierto, se le critican cosas a la Constitución del 49, el fuerte presidencialismo, hoy no lo compartiría, pero históricamente y en su momento, no sé hasta qué punto se puede debilitar la fuerza del timonel en medio de la tormenta, si es que tenemos en cuenta lo que sucedió después. Se le critica el reconocimiento de la jurisdicción militar. Es verdad, es criticable. Sin embargo, se mantuvo esa jurisdicción militar hasta el año pasado. Y en vigencia de la Constitución del 49, cuando se dicta el nuevo Código de Justicia Militar, no se le extiende irresponsablemente a civiles. Se incorporan pocos civiles, empleados civiles de las Fuerzas Armadas y personal de naves en convoy en tiempo de guerra. Y en vigencia de la Constitución del 49 no se fusiló a nadie. Se había fusilado por Código de Justicia Militar a un suboficial en 1934, y más allá del Código de Justicia Militar, incluso pasando por encima y desconociendo las sentencias de los consejos de guerra, se fusiló en 1956. Se cierra el periodo generoso del constitucionalismo social en el mundo. Con la Guerra Fría viene la polarización, y ese mismo gobierno de facto que deroga por decreto la Constitución del 49 en el año 1956 es el que en el año 1957 le hace un lugar e instala en nuestro Ministerio de Defensa la Comisión Militar Francesa. Comisión Militar Francesa que traía toda la metodología colonialista de Indochina, de Argelia, y que empieza a envenenar la mente de nuestros oficiales de las Fuerzas Armadas con la ideología de la seguridad nacional, y que vergonzosamente se van llenando las páginas de la revista de la Escuela Superior de Guerra con ese tipo de atrocidades, en medio de los cuales se dice claramente, un francés lo dice textualmente, que hay que eliminar a todos los gobiernos o sistemas que pretenden ser neutrales, que pretenden ser populares, que pretenden desconocer la necesidad de decidirse en esta lucha universal entre el bien y el mal. Todo esto concluye 20 años más tarde en la forma que todos sabemos, por supuesto. Esto ha sido parte de un proceso mundial. Si bien, por cierto, lo hemos sufrido nosotros y tenemos nuestros datos, no creamos que todo esto se produjo por azar y como un fenómeno exclusivamente nuestro. No. Fue un fenómeno mundial que en América Latina tuvo las consecuencias que todos conocemos. Tuvo como consecuencia detener el avance de la ciudadanía real, destruir los movimientos que habían ampliado esas bases, y ahora se abre en el mundo una etapa nueva, una etapa distinta,
no sé si mejor o peor, pero diferente. Una etapa que le da a nuestra región un nuevo espacio. El neoconstitucionalismo latinoamericano, las constituciones de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, nacen en ese espacio. Nuestro constitucionalismo social actual latinoamericano renace en un espacio mundial renovado. Creo que es fundamental recordar la Constitución del 49, el destino de la Constitución, la hipocresía con que se la borró de la historia y la forma en que se la deformó. Creo que es imprescindible recordarlo en estos momentos para darnos cuenta de la importancia que tiene este nuevo espacio que se abre. La historia no se repite, pero la historia se continúa. Y lo que sí podemos repetir son errores idénticos. Creo que es fundamental recordar la Constitución del 49 y su destino en este momento, tener presente la crueldad con que se reacciona ante toda tentativa de ampliar la base de ciudadanía real, cómo los segmentos privilegiados o las estructuras privilegiadas de nuestras sociedades latinoamericanas, se las arreglan para frenar esos movimientos con el máximo de crueldad posible. Y cómo lo hacen cuando las circunstancias mundiales se lo permiten. En este momento las circunstancias mundiales no se lo permiten mucho. Este es un nuevo momento, una nueva oportunidad, y creo que si tenemos en cuenta la perspectiva histórica, si tenemos en cuenta lo que ha pasado, si tenemos en cuenta la crueldad con que se puede reaccionar también contra estas tentativas actuales de desarrollo autónomo, realmente creo que vamos a estar un poco más alertas, un poco más preparados para no sufrir las mismas consecuencias y para no tener que lamentar los mismos errores. Muchísimas gracias.